Hay algo en los edificios abandonados y las estructuras en mal estado que resulta inquietantemente fascinante. Queremos entrar y explorarlos, echar un vistazo a nuestro alrededor y ver qué dejaron atrás sus antiguos ocupantes. Sin embargo, hay algunos lugares que han quedado abandonados por muy buenas razones. Desde los siniestros secretos de los sanatorios abandonados, hasta las iglesias que esconden verdades olvidadas hace mucho tiempo bajo el mismo suelo. Aquí están las historias reales y los increíbles secretos de lugares abandonados que fueron completamente olvidados por el mundo, listos para ser recordados una vez más. Isla del Infierno. Quizás conozcas el nombre de Nagasaki, el lugar japonés donde se produjo la horrenda explosión de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero estás familiarizado con la pequeña isla frente a su costa? Conocida por muchos nombres como Gunkanjima, Isla de Batalla o simplemente Isla Hashima, desde lejos parece 6 hectáreas de una superficie rocosa. Pero cuanto más te acercas, más notas los viejos edificios en ruinas cubiertos por un espeso follaje. Es una jungla de asfalto que en su época alojaba hasta 5.000 personas que vivían allí en 1959. La isla se asentaba sobre una rica mina de carbón, de la que se extrajeron la asombrosa cifra de 15.7 millones de toneladas de ese material entre 1891 y 1974. Pero cuando se acabó el carbón, la isla quedó abandonada en cuestión de semanas, y los residentes abandonaron apresuradamente sus vidas en un intento desesperado por regresar al continente lo más rápido posible. Pero dejando de lado la deserción, esta isla tiene un pasado mucho más negro que el carbón. Durante las guerras mundiales, los prisioneros de guerra chinos y coreanos fueron obligados a trabajar en la isla, trabajando casi 1 kilómetro bajo tierra durante más de 12 horas al día. Vivían en condiciones tortuosas, teniendo que vivir sin raciones adecuadas de comida y agua. No sorprende que los reclusos la apodaran Isla del Infierno, y hasta el día de hoy se desconoce exactamente cuántos prisioneros murieron aquí. Hoy en día las espeluznantes ruinas de Hashima están prácticamente cerradas, y solo el 5% de la isla sigue siendo accesible para los visitantes. Es demasiado peligroso deambular por el sitio, con edificios al borde del colapso constante por el paso del tiempo y los daños causados por tifones. Como si necesitara más excusas para no visitarla. Ruinas radiactivas. De todos los lugares abandonados del mundo, Chernóbil es posiblemente uno de los más famosos. El 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil sufrió una fusión catastrófica. Se estima que el desastre liberó unas 400 veces más material radiactivo que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki juntos. Como resultado, un área con un radio de 30 kilómetros centrada alrededor de la planta fue inmediatamente evacuada, ahora conocida como zona de exclusión, con unos 116.000 ciudadanos de la zona obligados a abandonar sus hogares permanentemente durante los días y semanas siguientes. Las ciudades atrapadas en la zona, como Pripyat, se convirtieron de la noche a la mañana en pueblos fantasmas. Hoy, casi 40 años después, aulas deterioradas, ruinas cubiertas de maleza e incluso un parque de atracciones son lo único que queda de prueba de que alguna vez hubo gente aquí. Algunas suposiciones fundamentales afirman que podrían pasar 20.000 años antes de que la zona se pueda volver a considerar habitable, concretamente las zonas alrededor de la propia central eléctrica. Pero eso no ha evitado a algunos turistas decididos. En 2011, 25 años después del desastre, se permitieron visitas guiadas a algunas de las zonas menos irradiadas de Chernóbil. Aunque mares de máscaras de gas abandonadas y muñecos espeluznantes parecen haber sido organizados para diversión turística y publicidad en redes sociales, hay un elemento fijo que no lo ha sido: la garra de la muerte. Ahora, en las semanas posteriores a la fusión, esta enorme grúa se utilizó para ayudar a desmantelar el reactor y limpiar el grafito radiactivo que había explotado. Una vez completada la tarea, la garra fue arrojada al costado de una carretera a unos kilómetros de Pripyat y aparentemente olvidada. Pero 30 años después, en 2011, el arqueólogo de Sydney, Robert Maxwell, estaba realizando una visita de campo a la zona y se topó con ella. No solo sobresalía del paisaje como un pulgar dolorido, sino que enloquecía su detector Hager, un dispositivo de detección de radiación. La cantidad de radiación emitida por la garra fue de unos 39,80 microsieverts por hora. Ahora bien, se necesita una exposición de aproximadamente 1000 microsieverts durante un corto periodo de tiempo para afectar notablemente al cuerpo humano,
así que permanecer cerca de esta cosa durante más de 24 horas sería una mala decisión, posiblemente fatal. Bueno, supongo que ahora al menos sabemos por qué se llama la Garra de la Muerte. Entre la pesadilla radiactiva de Chernóbil y el infierno de la isla Hashima, si tuvieras que visitar una, ¿cuál sería? Si es Chernóbil, presiona el botón de me gusta, y si es la isla, suscríbete. ¿Todo listo? Genial. Ahora, ¿qué sigue? Santuario espeluznante. Los hospitales pueden dar miedo en el mejor de los casos, pero ¿hospitales abandonados? Son aterradores todo el tiempo. Si quieres pruebas, pon tus ojos en el hospital Willis Hallstein de Alemania. Dejado en un estado de profanación durante unos 30 años, la pintura en deterioro, las escaleras inquietantemente vacías y los pasillos largos y oscuros hacen que cualquier visita a este complejo sea una experiencia singularmente aterradora, especialmente una vez que te das cuenta de que tiene más de 125 años. Alguna vez fue el centro de tratamiento más grande del mundo para enfermedades pulmonares como la tuberculosis, que hace 125 años no tenía las tasas de recuperación más altas. Así que solo podemos imaginar los horrores sufridos dentro de estos muros. Sin embargo, durante las guerras mundiales sirvió como hospital militar y durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por el ejército soviético. Los soviéticos administraron el hospital durante 50 años antes de su total abandono en 1995 tras el colapso de la Unión Soviética. Aunque fue vaciado tras su cierre, quedan algunas características: un piano viejo en ruinas y baños instalados profundamente en los pisos, que alguna vez se usaron para terapias intensivas. Son características escalofriantes sin duda. Pero quizás el secreto más inquietante de este hospital sea el trato dado a un antiguo paciente infame. Durante la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, el futuro líder del movimiento fascista alemán, ¿sí?, el loco del bigote como cepillo de dientes, permaneció en el hospital como paciente después de herirse la pierna en batalla. Las enfermeras y los médicos de la época no sabían que este loco herido se convertiría en la mayor plaga de la historia de Alemania. Si hubiesen estado al tanto, me pregunto si habría salido vivo de allí. Bajo el agua. Rummu, ubicada en Estonia, es una mina de piedra caliza abandonada y ahora sumergida, cuya roca blanca hace que las aguas subterráneas que se han inundado aquí luzcan maravillosamente azules. Pero por muy pintoresca que parezca, algo a lo largo de estas costas guarda secretos tan atroces que arruina la belleza hasta donde alcanza la vista. Aquí se puede ver las ruinas de edificios de servicios públicos de la mina abandonados, ambos también bajo el agua. Estos fueron construidos durante la década de 1940, durante el funcionamiento de la isla. Los buzos todavía pueden ver las ventanas enrejadas bajo el agua con los grandes edificios llenos de plantas, musgo y escombros. Para explorar esta espeluznante Atlántida deberás tener mucho cuidado. Saltar al agua es extremadamente peligroso, ya que el lecho del agua alberga trozos de concreto gruesos, ramas de árboles, púas e incluso maquinaria oxidada. También se pueden ver rollos de alambre de púas, esparcidos por el lugar como una red de pesca mortal. Pero algo más mortífero ocurrió en estos edificios hundidos. En la década de 1940, la Unión Soviética tenía el control de la mina Rummu, y la utilidad real de estos edificios era de trabajo forzoso. Sí, de hecho eran prisiones. Los reclusos aquí se vieron obligados a trabajar en la mina. El esfuerzo físico de su trabajo era extremo y su objetivo principal era extraer piedra caliza. La Unión Soviética contrató a, que ciertamente es una palabra para describirla, más de 400 prisioneros, y esto solo disminuyó cuando Estonia obtuvo su independencia en 1991. La prisión fue rápidamente abandonada, pero sin ningún mantenimiento que mantuviera unido el fuerte. El agua subterránea se filtró en la mina, creando esta laguna irónicamente hermosa. Algunos edificios fueron tragados enteros por el agua, de donde se pueden ver los restos de otros. Aunque, si me preguntas, ninguna cantidad de agua puede lavar las atrocidades que sin duda tuvieron lugar aquí. Enfermedad y desastre. Vas al hospital para recuperarte, ¿no? Bueno, resulta que no siempre. Este edificio es más conocido como el Hospital de Viruela, que una vez estuvo ubicado en la isla Roosevelt, conocida como la isla Blackwell en Manhattan, Nueva York. Originalmente diseñado por el arquitecto James Renwick Jr., el hospital de 100 camas abrió sus puertas en 1856. Fue construido para poner en cuarentena a quienes se les diagnosticaba, ¿lo adivinaste?, viruela, una enfermedad mortal y altamente infecciosa de la que o te recuperabas o no. El hospital tenía una rotación preocupantemente alta, atendiendo aproximadamente 7,000 pacientes al año, la mayoría de los cuales no sobrevivieron.
Luego en 1875 se trasladó a North Brothers Island, más arriba en el East River, y en la década de 1950, con un alto índice de la enfermedad, el mantenimiento del complejo aislado se convirtió en un inconveniente mayor y cayó en un estado de deterioro. Hoy en día es solo una cáscara tenebrosa que proyecta una sombra inquietante sobre la isla. Su edificio central está hecho enteramente de adelante hacia atrás de la propia roca de la isla, extraída, cortada, labrada y colocada por los prisioneros de la cárcel. Espera, ¿cárcel? ¿Esto era un hospital? Bueno, resulta que no siempre lo fue. Antes de intentar dar un respiro a los enfermos, en 1832, lo primero que se construyó en la isla fue una cárcel, que aislaba a los prisioneros de la ciudad y del continente. Pero los prisioneros no eran los únicos reclusos aquí. La isla pronto albergó asilos, hospitales y 7 años luego de que se construyera la cárcel, un hospital psiquiátrico. Lejos de la calidad de los servicios de salud mental que la gente recibe hoy en día. En aquel entonces, informes encubiertos sacaron a la luz cómo los pacientes con enfermedades mentales habían sido enviados a la isla más para estar fuera de la vista que fuera de la mente. Vivían en condiciones verdaderamente desgarradoras. Habitaciones superpobladas en condiciones inmundas, baños helados, comida en mal estado, abuso físico por parte de los cuidadores. Este no era un lugar al que la gente iba para mejorar. Era un lugar al que la gente iba a vivir sus días olvidados por el resto de la ciudad. En la década de 1900, a medida que avanzaba la atención médica, los últimos pacientes fueron trasladados a otros hospitales y al igual que el hospital de Viruela, también cayó en mal estado en la década de 1950. Olvídalo, es mejor dejar en el pasado la sórdida historia de esta isla. Muro de los Lamentos. El nombre Castillo Miranda puede parecer un hotel increíblemente caro, pero en realidad es mucho más impresionante, y además está embrujado. Es el nombre de un castillo neogótico belga, completo con una torre de reloj de 55 metros de altura, definitivamente no encantada, construida en 1866. Esta residencia de piedra fue completamente demolida en octubre de 2017, pero antes de que se derrumbara fue el hogar de la familia Liedekerke de Beaufort, que escapó a este castillo escondido durante la Revolución Francesa. Ha tenido una larga historia de violencia y guerra, y también fue ocupada por las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, donde se encuentra ubicada fue sede de una de las batallas más sangrientas libradas por Estados Unidos, la Batalla de las Ardenas, en la que casi 200.000 hombres perdieron la vida en solo 6 semanas. La familia pronto perdió la residencia de la poderosa fortaleza, perdiendo ante el control de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica en 1950. Pasó a llamarse Castillo Noisy y fue un orfanato y campamento de vacaciones para niños enfermos. Todo sonaba muy inocente y dulce. Era capaz de ofrecer a 200 niños una experiencia de vacaciones que requería aire fresco, una piscina e incluso un pequeño campo de fútbol. Parece un sueño, pero en secreto los niños fueron tratados solo un poco mejor que las alimañas. Resulta que lo que no querían que supieras es que el personal aquí vivía en el lujo, mientras que los niños eran cruelmente sometidos a reglas estrictas y condiciones de vida traumáticas. Después del cierre del campamento, los costos de mantenimiento del castillo fueron demasiado altos, así que se deterioró, hasta que una noche un incendio causó graves daños al edificio. Es probable que se haya iniciado deliberadamente, pero es posible que nunca sepamos quién sea esta misteriosa figura o cuáles fueron sus motivos. Permaneció en un estado abandonado, siendo el deterioro y el vandalismo problemas frecuentes. Incluso años después de que fuera completamente abandonado, se encontraron muñecas en lugares extraños, y exploradores urbanos afirmaron haber escuchado gritos escalofriantes de niños en el interior. Algunos incluso dijeron que habían visto fantasmas de niños deambulando por el sitio. Bueno, no puedo decir que esté triste porque haya sido demolido, y estoy seguro de que quien quiera que haya provocado el incendio está igual de feliz. Casa del Árbol de los Recuerdos. Si eres insensible, te sugiero que prepares tus pañuelos, porque esto, si bien parece la casa del árbol de un sueño infantil, es el escenario de un cuento de pesadilla. Está ubicado en Redmond, Washington, con una arquitectura de estilo victoriano integrada en las ramas de este arce y un diseño que parece sacado directamente de una novela de fantasía. Construida en la década de 1980, Steve Rundle esperaba que esta casa en el árbol fuera el área de juego perfecta para sus hijos. Ciertamente parece que sería muy divertido, con balcones, 4 pisos, un puente e incluso una escalera de caracol que conduce al piso superior. Steve y su esposa Diana habían comprado el terreno una década antes, transformando el enorme árbol y un pantano en un paraíso boscoso.
A medida que sus hijos crecieron, comenzaron a interesarse por la carpintería y la ingeniería necesarias para mantener la casa del árbol. Era un verdadero proyecto familiar. Así fue hasta que trágicamente en 2004, uno de los niños falleció inesperadamente. La familia estaba destrozada. Se unieron en otros proyectos haciendo todo lo posible para recuperar lo que habían perdido. Pero luego en 2008, la crisis financiera les dio otro golpe. Y como si eso no fuera suficiente, Diana enfermó y también falleció en 2015. Durante este tiempo, las prioridades de la familia cambiaron y la casa del árbol quedó en mal estado. Hoy en día todavía se encuentra sola en el bosque, esperando desesperadamente que jueguen en ella. En 2019 iniciaron una recolecta de dinero para intentar restaurarla a su antigua gloria, pero lamentablemente nunca se logró. En los años siguientes cayó en un estado de lenta decadencia, y sin restauración está destinada a desmoronarse lentamente. Un monumento moribundo a los recuerdos alguna vez felices de la familia Rundle. Te dije que necesitarías pañuelos. Espíritus de la iglesia. Lardal, ubicado en Noruega, es un lugar icónico en todos los sentidos. Colinas verdes, ríos cristalinos, montañas llamativas, aunque toda esta serenidad se ve interrumpida por la estructura oscura e irregular situado en medio de un valle, rodeado inequívocamente por hileras de lápidas. Esta es la iglesia de madera de Borgund, una estructura inquietante construida hace muchas lunas entre 1180 y 1200, en el pequeño pueblo de Borgund. Al igual que el exterior ennegrecido de este edificio de varios niveles, el interior es increíblemente oscuro debido a que tiene muy pocas ventanas. Un diseño diseñado específicamente para mantener alejados a los espíritus malignos. Construido sobre cimientos de piedra, la iglesia en sí está hecha enteramente de madera, y el exterior está recubierto de alquitrán para protegerla contra los elementos, aunque esa no es su única protección. Las paredes y puertas de madera del interior están cubiertas con tallas de runas y marcas protectoras. Antiguas tallas de dragones y serpientes protegen los tejados, y hay cruces de madera colocadas por todas partes para mantener alejado el mal. Este lugar funcionó como iglesia parroquial hasta 1868, cuando fue repentinamente abandonada. Probablemente porque las iglesias de madera estaban pasando de moda en ese momento, pero su legado de 600 años se salvó de la destrucción total y se convirtió en un museo. Si bien eso parece un poco mejor, el museo en sí ahora guarda un secreto desgarrador. Aunque está rodeada de un cementerio, los lugareños solían enterrar a sus muertos debajo de la iglesia, y solo abandonaron la práctica porque el olor se volvió demasiado insoportable. Pero a pesar de prohibir la práctica, aparentemente los lugareños excavaban en secreto en plena noche pequeñas parcelas justo al lado de la iglesia, lo suficientemente pequeñas como para que pequeños ataúdes pudieran caber dentro y yacer debajo de la iglesia, donde el suelo se consideraba más sagrado. Así que cualquier visitante del sitio que desee conocer el pasado rico y cultural de Noruega puede no saber que está pisando tablas que ocultan los últimos lugares de descanso de muchos pequeños cuerpos. Como si ese lugar no pareciera lo suficientemente tenebroso desde afuera. El Palacio del Placer. El Hotel Palacio Haludovo en la isla croata de KRK alguna vez fue considerada uno de los destinos de escapada más bellos y exclusivos del mundo. Este edificio atraía a los turistas más adinerados y contaba con unas actividades muy amplias. Esto incluía pistas de bolos, canchas de tenis y enormes piscinas que, según, alguna vez estuvieron llenas de champán. Pero hoy el complejo hotelero está abandonado y el interior completamente destruido. ¿Qué pasó? Bueno, construido en 1971, el exclusivo hotel atrajo inversiones de Bob Cuccione, el fundador de la revista Penthouse, quien invirtió $45 millones en la apertura del casino Penthouse Adriatic Club del hotel en 1972. Sin embargo, al año siguiente el casino quebró y cerró, con la magnitud de sus deudas amenazando con arrastrar consigo al resto del hotel. Se las arregló para mantenerse a flote hasta 2001, cuando cerró sus puertas para siempre. Sin embargo, en los 10 años previos a su desaparición, este hotel no atendía a una clientela exclusiva. Durante la Guerra Civil Yugoslava, que duró de 1991 a 2001, el hotel se convirtió en un refugio para refugiados. Cuando la guerra finalmente terminó, a los refugiados se les dijo que se fueran, pero esto no les gustó en absoluto. Este hotel había sido su hogar, algunos durante la mayor parte de una década. Cuando finalmente los expulsaron, decidieron despojar al hotel de todos los objetos de valor que pudieran imaginar, hasta las tuberías, la calefacción, el cableado de cobre y las tomas eléctricas. El hotel fue completamente profanado, con fragmentos de vidrios rotos en el suelo y trozos de escaleras de hormigón esparcidos por el suelo.
Lo más aterrador es que una larga mancha roja sube 2 tramos de escaleras hasta el último piso y mensajes espeluznantes inundan las paredes. Es un duro recordatorio del impacto que la guerra tuvo en el país, un impacto que literalmente dejó escrito en las paredes. Los diamantes no son para siempre. Cuando digo ciudad fantasma, apuesto a que la mayoría de ustedes piensan en el salvaje oeste de Estados Unidos, vaqueros y disparos. Pero en el desierto de Namib, en medio de Namibia, África, se encuentra la misteriosa ciudad fantasma de Kolmanskop. Aislada y completamente abandonada, la región es conocida como la zona prohibida. Esa es razón suficiente para tener cuidado, ¿no? Pero se vuelve aún más intrigante porque en 1908 se descubrieron diamantes en esta área. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente, y en 1912 había surgido una ciudad que producía 1 millón de quilates al año, responsable del 11.7% de la producción total de diamantes en el mundo. Pero esta enorme y rica industria estaba destinada al colapso. La minería intensiva significó que el área atrajo a muchos buscadores esperanzados, así que el área se quedó sin piedras preciosas en la década de 1930. Cuando los habitantes se marcharon, abandonaron sus casas junto con sus posesiones voluminosas y en 1956, Kolmanskop estaba completamente desierto. En cuestión de años, las dunas de arena móviles se habían infiltrado gradualmente en la ciudad, atravesando las ventanas y puertas abiertas de las casas y llenándolas hasta el borde de arena. Si bien es debido al agotamiento de los diamantes, se debió principalmente a la jurisdicción alemana sobre la colonia, que quería un mayor control sobre las joyas nativas. La codicia a menudo alimenta los crímenes más repugnantes, y en Kolmanskop no fue la excepción. El área estaba fuertemente restringida, y los derechos sobre los diamantes recaían exclusivamente en manos de una empresa con sede en Berlín. Las tribus nativas en realidad fueron desplazadas de las tierras debido a la construcción de la zona, y solo se permitió el acceso al personal autorizado. Antes de su desaparición, Kolmanskop y la cercana Lüderitz se habían convertido en los lugares más ricos de toda África, con la explotación colonial en el centro de todo. Por supuesto, esto no podría haber sucedido sin los mineros que trabajaban allí, que eran, como habrás adivinado, locales de Namibia. Hoy en día, gran parte de Kolmanskop ha sido reclamada por el desierto, y solo quedan las paredes y los cimientos de unas pocas casas, como una cápsula del tiempo perdida en la arena, una que muy pocos quieren desenterrar. Retiro fantasmal. ¿Qué tienen los hoteles abandonados que los hacen tan espeluznantes? ¿Su tamaño? ¿Sus diseños? Tal vez sean los secretos que todos parecen esconder, como lo demuestra muy bien la estación de la montaña Bokor. Se trata de una colección de edificios coloniales franceses ubicados en la cima de la montaña Bokor, a unos 37 kilómetros al oeste de Kampot, en Camboya, que pretendían haber sido un centro turístico de lujo para los soldados franceses ocupantes a principios de la década de 1920. Pero desde entonces la región se ha visto sumida en arduas dificultades políticas que involucraron golpes de estado rebeldes, tiranos y regímenes, todo lo cual contribuyó a la caída del hotel. Fue abandonada por primera vez a finales de los años 1940 debido a las insurrecciones locales. En 1962 se inauguró un casino y se agregaron edificios al complejo, incluido un anexo para el palacio y la oficina del alcalde. Después de que Sihanouk, el jefe de estado de Camboya, fuera derrocado en un golpe de estado en 1970, la estación en la montaña Bokor se consideró un lugar atractivo para llevar a cabo una guerra de guerrillas. Casi de la noche a la mañana pasó de un lugar de vacaciones de lujo a un campo de guerra, y a partir de ahí fue progresivamente peor. En 1972, la montaña Bokor fue abandonada nuevamente cuando los Jemeres Rojos tomaron el control de la zona. Se trataba de un ejército respaldado por el partido represivo y totalitario que dominaba el país en ese momento. 7 años más tarde, los rojos se atrincheraron firmemente en la montaña de Bokor, aferrándose firmemente al lugar durante una invasión vietnamita. Ahora completamente olvidada, es el único que tiene más recuerdos militares que de lujo. Si bien están abandonados, la mayoría de los edificios todavía están en pie. La iglesia católica, por ejemplo, está sorprendentemente en buen estado. Sin embargo, el secreto mejor guardado no tiene nada que ver con su ocupación militar, sino con su construcción. Debido a su ubicación remota en la montaña, la construcción del complejo requirió mucha mano de obra, y se estima que unas asombrosas 1000 personas perdieron la vida durante los 9 meses que llevó su construcción. Quiero decir, dicen que el lujo tiene un precio, pero pienso que ese costo es demasiado alto. Secretos del sanatorio. Los hospitales psiquiátricos de hoy en día tienen una sensación clínica inquietante.
La casi universal pintura verde menta y las habitaciones austeras pueden provocar un escalofrío en la columna. Pero el primer hospital psiquiátrico con licencia privada de Estados Unidos tenía un aspecto mucho, pero mucho más siniestro. La Casa Craig es una mansión victoriana en el norte del estado de Nueva York, construida para un oficial de la Guerra Civil. Fue convertida en un hospital psiquiátrico en 1915. La gigantesca mansión gótica está rodeada por más de 24 hectáreas de tierra, y aunque parecía una de las casas de los horrores de por fuera, era catalogada como un refugio seguro para los enfermos mentales, prácticamente un lugar de vacaciones. Ofrecía esquí, psicoterapia intensiva, una sala de música con un órgano completo y excelente comida para todos los pacientes. Como se puede imaginar, solo podrían permitírselo clientes muy ricos, con un desembolso de $750 al mes, es decir, aproximadamente $22.500 actualmente. Por ese precio, los pacientes esperaban solo el mejor tratamiento, pero en realidad el sanatorio solo los empeoró. La esposa del autor F. Scott Fitzgerald fue admitida en la institución, junto con muchos otros nombres famosos como Truman Capote, Rosemary Kennedy, Francis Seymour e incluso Marilyn Monroe. Sin embargo, la tragedia rodeó a la mansión de muchas formas. Muchos pacientes sufrieron muertes prematuras, varios incendios devoraron algunos de los edificios y muchos sucesos extraños la obligaron a cerrar en 1999. Hoy en día está vacía y en ruinas. Bueno, a pesar de todo el dinero que fluye por aquí, parece que ni siquiera el dinero podría salvar a este lugar de la ruina de su propia reputación. ¿Cuál de estos lugares te parece el más espeluznante? ¿Y cuál te gustaría ver con tus propios ojos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a...